La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Otra vez entró Jesús en una sinagoga y había ahí un hombre que tenía una mano seca, y lo observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo, para poder acusar a Jesús. Y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte aquí en medio. Entonces Jesús dijo a los otros: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio, y mirando con enojo a los que lo rodeaban y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Versículo 6. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podrían destruir. Amén. Pastor. Amén, mis hermanos. Les pido que permanezcan ahí en pie. Vamos a orar, tener nuestra oración familiar, ¿verdad? Y quiero que busquen ahí a sus familias para poder orar y pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos siga ayudando. Yo sé que hay varias peticiones en este día, entonces mientras busca a sus familiares, también les pido, ¿verdad?, si hay alguien que nos visita, por favor busque a la persona, ¿verdad? Si usted mira a alguien que está solo, ¿verdad?, por favor vaya a esa persona para orar, que nadie esté a solas, por favor. Amén, amén. Voy a estar dando unos segundos. Hay unas peticiones, seguimos orando por la salud de la hermana Dulce. Quiero decir a la hermana Dulce que es un testimonio. Amén. Amén. Usualmente o constantemente cada uno de nosotros buscamos lo que es un descanso. Si ustedes ven, ¿verdad?, todos nos alegramos cuando viene un viernes a la tarde o un sábado en la tarde, porque tenemos la oportunidad de poder descansar. ¿Cuántos de nosotros no miramos el reloj esperando que se termine el día laboral, ya que podemos ir a la casa y podemos descansar? Muchos de nosotros en estos días estamos un poquito ansiosos o tenemos nostalgia porque sabemos que el día de vacaciones o el verano se está terminando. Sí, sabemos que la estación del verano termina en septiembre 22, pero la realidad es que cuando viene septiembre sabemos que van a venir el día del trabajo. Los niños regresan a la escuela, vienen los días fríos, incluso ya pronto serán las 4:15 y todo va a estar muy oscuro. Todos nosotros comenzamos a tener ansiedad durante estos días. ¿Por qué? Porque sentimos que el tiempo de descanso se ha terminado y no tenemos el descanso. No hemos recibido el descanso. Comenzamos a murmurar diciendo que realmente se debería de eliminar el lunes o se debería de extender la fin de semana o el verano debe ser un poquito más largo para que nosotros podamos tener más tiempo para descansar. Pero mis hermanos, si le miran el lunes, todavía tú y yo vamos a estar cansados. Si extienden el fin de semana, tú y yo todavía vamos a estar quejándonos de los días o el cansancio. Porque te voy a decir algo, hacemos el error constantemente de buscar recursos externos para poder descansar. Nos vamos de vacaciones, nos vamos a la playa, a una piscina, o nos quedamos en casa. Nos desconectamos de personas con la idea que si yo hago esto, yo voy a poder descansar. Pero les voy a decir algo, hay algunas veces, incluso unos hermanos que me dicen: pastor, yo regresé de vacaciones ayer, pero no voy a la iglesia porque estoy cansado. Y eso nos da a entender algo, mis hermanos, que ningún recurso, nada fuera de Cristo nos puede dar el descanso que tú y yo queremos. Lo repito, nada fuera de Cristo nos puede dar el descanso que tú y yo queremos. ¿Cuántas veces yo he caído en el error de irme de vacaciones y he venido de regreso y la verdad que estoy peor de lo que he salido?
Porque el problema es que muchos de nosotros a ir de vacaciones pensamos, y no estoy hablando mal de las salidas, no estoy hablando mal de las vacaciones. Incluso si usted tiene una amistad personal conmigo, usted puede entender que verdaderamente yo, ¿verdad?, empujo en lo que es las vacaciones. Ese no es el problema. El problema es que dependemos de las vacaciones de algo que solamente Cristo nos puede dar. ¿Ah? El problema es que nosotros pensamos que al salir a hacer todas estas cosas, mis hermanos, tú y yo, vamos a recuperar las fuerzas, vamos a poder descansar y vamos a poder continuar el labor. Pero te voy a decir, mis hermanos, nada fuera de Cristo te puede dar lo que tú anhelas. Nada, nada. Y necesitamos entender esto porque los días son muy fuertes. 2 Corintios 4:8 dice, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Enfoquémonos en estos versículos en lo que es duro. Yo sé que muchas veces utilizamos este versículo como motivación y aliento, y claro, nos motiva, nos da aliento, nos da fe, pero hacemos el error de no ver que aquí en esta palabra el Espíritu Santo nos está enseñando que verdaderamente los días son fuertes. Dice que seremos afligidos. ¿En qué? En todo. Esa palabra afligidos significa oprimidos. ¿Ah? Que constantemente la vida nos está haciendo así, oprimiéndonos de arriba, de abajo, de lado, de todos lados. Cuando hay un problema, hay varios problemas también. ¿Ah? En inglés dicen, when it rains, it pours. ¿Ah? Cuando llueve, cae la tormenta. ¿Cuántos de ustedes han tenido un problema y después viene el otro problema? Rápidamente. Aquí el Espíritu nos está enseñando que seremos oprimidos. ¿Desde cuándo? Salmos 129:2 dice, muchas veces me han perseguido, esta palabra perseguidos, oprimido, desde mi juventud, pero no ha prevalecido contra mí. Entonces, desde jóvenes tú y yo hemos sido oprimidos. Hay un aflijo, hay una aflicción en nosotros. Después dice, perplejos. Este es un sentimiento de confusión. Constantemente estamos confundidos. ¿Por qué yo? ¿Cuándo se va a terminar esto? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos saber el día y la hora que las cosas se van a mejorar? ¿O no es eso lo que los políticos nos prometen? Cada vez que tú vas a la televisión, enciende la televisión, escuchas a un político, ¿qué es lo que dice? Te promete que cuando él esté en la posición de presidente, los próximos 4 años será ¿qué? Y te preguntas, ¿qué pasó con los últimos 4 años? Te preguntas, ¿qué ha sido el problema? Pero nuestros oídos y nuestra vista está puesta en esas cosas porque tú y yo buscamos el día y la hora que esta vida se mejore. Seremos también perseguidos. Es tener el estrés que alguien te está persiguiendo. ¿Cuántos de ustedes han tenido este estrés o esa aflicción? Están soñando que alguien está atrás de usted. La palabra nos enseña que también que vamos a ser derribados, que vamos a ser golpeados, que nos vamos a estar expuestos a caer. Y esto es lo que Cristo nos ha dicho y nos ha enseñado. Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen ¿qué? Tribulaciones. Escucha. Cristo nos ha enseñado, no busquen al mundo para dar un descanso, porque el mundo te va a dar ¿qué? Tribulaciones. Y tenemos que entender esto, mis hermanos. Los días son muy duros. Mañana va a ser duro. Toda esta semana va a ser dura. Y tu descanso de ir a las vacaciones o dormir más tiempo no va a ser suficiente. ¿Ah? Me recuerdo que fuimos de viaje con mi esposa y fueron 24, 23 horas de vuelo. Yo no duermo en el avión, no podía dormir. Y llegamos a un lugar muy precioso y lo primero que yo quería hacer es dormir.
me fui a dormir y dormí por 13 horas. Y cuando me levanté vi la hora y dije 13 horas. Y yo estaba alegre. Y al minuto que me levanté la espalda me dolía. Uno pensara que 13 horas de dormir fuera suficiente para un descanso. Pero mi cuerpo me dijo 13 horas para dormir no es muy bueno para tu cuerpo. Por eso, mis hermanos, tenemos que entender que el mundo tiene tribulaciones. Son dudas muy fuertes y tú y yo necesitamos ayuda. Regresando a 2 Corintios 4:8 dice, afligidos en todos, pero en Cristo no somos, ¿qué? Agobiados. No somos desesperados. No somos abandonados. No somos destruidos. Esto nos enseña lo que Cristo nos puede dar en nuestra ayuda. Proverbios 18:14, mira lo que dice, el espíritu del hombre puede soportar su enfermedad. Y quiero que cuando el hombre sabio escribe este Proverbios 18:14, lo que está diciendo es que el espíritu, un espíritu que verdaderamente está fuerte en las cosas del Señor, puede soportar la enfermedad, pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? Él nos está dando, nos está enseñando que tú y yo necesitamos que nuestro espíritu esté fuerte para poder soportar las cosas de cada día. ¿Cómo vamos a poder soportar la enfermedad? Cuando Cristo edifica nuestra alma y nos fortalece. ¿Cómo vamos a poder soportar los problemas de cada día cuando Cristo nos da la fortaleza? Entonces, por esa razón que el día de reposo es tan importante. Y esta tarde vamos a hablar de esto. Como si el Señor es, como Cristo es el Señor del día del reposo. Marcos 2:23 dice, aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados. Y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Paremos ahí. El día de reposo, que es el Sabbat, significa cesar y descansar. Sinclair Ferguson lo describe, es alejarse de las tareas cotidianas para encontrarse con Dios. Y en el Antiguo Testamento había esta regla: trabajas por 6 días y el sábado, que es el día número 7, descansas. Era parte del mandamiento. Éxodo 20, 8-10 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es el día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, no harás en él trabajo alguno. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Dios había dado este día para recuperarnos, porque nuestros cuerpos verdaderamente se desgastan. R.C. Sproul lo describe. ¿No entienden que el día de reposo es un regalo que Dios le ha dado a su pueblo? Un regalo para evitar que agoten sus cuerpos, animales, sirvientes y campos. Ese día de cada 7, cada semana, ustedes, sus animales y sus siervos no deben trabajar. Y se supone que la tierra debe de tener un descanso. Eso es para su beneficio. Este era un tiempo que Dios nos había dado para nosotros descansar. No fuimos hechos para trabajar todos los días. Y si tú preguntas, si no trabajo, no como, tú tienes un problema de fe. Porque la razón que tú tienes y vas a comer no es por tu trabajo, es porque Cristo da el pan de cada día. Entonces, mis hermanos, es un día especial. Te preguntas, ¿qué especial es este día? Dios nos da el ejemplo. En la creación, Él trabajó y laboró por 6 días y en el 7º día, Él descansó. ¿Por qué Dios descansó, mis hermanos?
Que nunca venga a tu mente que Dios descansó porque estaba cansado. Dios no se cansa. Él no descansa porque está cansado. No, Él descansa para darnos de ver la importancia del día de reposo. Porque en ese día no es solamente un día que realmente tomamos para descansar, pero es un día donde nuestro Padre Celestial edifica el alma del pueblo. Es el día que hay que convivir con el Padre. Es el día donde Dios nos enseña. Es el día donde Dios enseña su camino. Es el día donde Dios da a ver su gloria. Deuteronomio 8:18 dice, pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a sus padres como en este día. Y mis hermanos, te voy a decir, si tú vas a soportar lo que viene en los próximos meses, solamente Dios te puede dar el poder para hacerlo. Quiero que lo escuches y lo entiendas. Para aquellos que van a ir a la universidad por la primera vez, solamente only God could give you the strength to be able to confront the situations at school. Para aquellos que van a trabajar, solo Dios te va a dar la fortaleza para poder hacer el labor. Hoy estaba escuchando una predicación en la mañana sobre Israel y cómo José nos da un ejemplo de cómo nuestra labor debe honrar y glorificar a Cristo. José no es un predicador, José no es un profeta, José no es un misionero, José es un administrador de finanzas. Y que lo hizo de una manera excelente, que glorificó y honró a Cristo, que Dios lo puso número 2 en el imperio más fuerte del mundo en ese tiempo. Mis hermanos, solamente Dios nos puede ayudar para hacer el labor que tú y yo debemos de hacer. Y es en el tiempo de reposo, el sabar, que Dios había escogido, que cuando Israel parara de trabajar, Dios los iba a edificar. No era un tiempo para acostarme en la cama todo el día. No era un tiempo para ir a ver fútbol y jugar fútbol todo el día. Era un tiempo donde yo iba a descansar de labor, iba a buscar el templo y yo iba a aprender más de Dios. Proverbios 3, 5 al 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus sendas. El día de reposo es cuando nosotros somos edificados. Él nos prepara para la labor que hay que venir. Pero este mandamiento no tenía poder, mis hermanos. Y aquí es donde miramos el cambio y por qué, ¿verdad? El segundo pacto es mucho mejor que el primer pacto. Este mandamiento no era poderoso porque Israel estaba mal. Mira lo que dice el Éxodo 31:14. Por tanto, han de guardar el día de reposo, porque es santo para ustedes. Todo el que lo profane, ciertamente morirá. Porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Y te voy a decir algo, muchos de Israel murieron. Incluso un caminar, un viaje de una semana se convirtió 40 años. ¿Por qué? Por la necedad del pueblo. Sí, ellos sabían el día de reposo. Ellos sabían el mandamiento número 4. Pero algunos de ellos no tomaron ventaja de esta bendición. Ellos trabajaban. Ellos, cuando Dios decía, el maná va a ser suficiente, en el día número 6, el viernes, el maná va a ser suficiente para el viernes y para el sábado. Pero ellos buscaban maná el día de reposo y cayó maldición sobre ellos. Hubieron muchas enfermedades, algunos murieron. Y tenemos que entender que algunos de ellos no tomaron la ventaja de este día y otros lo adulteraron. Otros comenzaron a crear diferentes leyes y reglas y reglamentos que realmente causó que el día de reposo no fuera una bendición, pero fuera una maldición para un pueblo.
Pero es un recordatorio que el primer pacto no es perfecto. Y quiero que abres a Hebreos 8, no solo léelo conmigo. Dice, pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Quiero que entiendas. Si tú quieres evangelizar a un judío, llévalo a estos versos. Llévalo a entender que realmente el primer pacto tenía defectos. Es por eso que el pueblo de Israel cayó y cayó y cayó miles de veces. Tenía defecto porque la carne tiene poder y la ley es muy débil. Romanos 8:3 dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne. Muchos violaron el día de reposo. ¿Por qué? Porque la carne era muy fuerte. Ellos aprovecharon ese día para hacer lo que ellos querían. No lo miramos ahora, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos escogido el día de reposo? El día del Señor, el domingo. Porque voy a hablar porque hubo un cambio entre unos minutos para hacer los haceres que no pudimos hacer durante la semana. Y estamos en ansiedad, en depresión. Nuestro cuerpo se está quebrantando porque nosotros no hemos respetado o no tenemos reverencia al día que Dios nos ha dado. Y fue un día creado para el hombre. Versículo 24 dice, entonces los fariseos le decían, mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Los fariseos tenían un gran problema que muchos de nosotros tenemos el día de hoy. Ellos no eran edificados en el día de reposo. Ellos no eran edificados porque ellos adulteraron. Ellos comenzaron a crear leyes. Estos fariseos eran personas que estudiaban las leyes y comenzaron a sacar leyes de ellos mismos que no eran parte de las leyes de Dios. Ellos crearon 39 leyes. Quiero que entiendas. Te voy a dar ejemplos de eso. Era una de las leyes que ellos no podían caminar más de 800 metros. El que caminaba 801 metros estaba en pecado. Ellos tenían una ley que si tenías que amarrar algo, solo un nudo podías hacer. Si hacías 2 nudos, habías caído en pecado. Ellos tenían otra ley, que si tu ropa se rompía, solo podías coserla si era una cosida. Si la hacías cosida número 2, caes en pecado. ¿Ah? Si ayudabas a alguien que estaba en peligro, estabas en pecado. Ellos verdaderamente adulteraron con tantos reglamentos que crearon un pueblo bajo una esclavitud. Nadie podía hacer nada. Y mis hermanos, por la caída del hombre, tú y yo constantemente estamos adulterando las cosas del Señor. Mira lo que Dios dice, Éxodo 29 al 10. 6 días de trabajo, 6 días trabajas y harás toda tu obra, pero el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás, esa palabra no harás, es un mandamiento. Es una orden que Dios nos dice, no vas a trabajar, porque Dios sabe que en nuestra propia carne nosotros vamos a insistir de hacer lo que nosotros queremos hacer. No solamente buscamos la manera de tener un descanso, pero ¿cuántos de nosotros hemos creado dogmas, reglamentos humanos dentro de la iglesia que no nos permite hacer las cosas de verdad? ¿Cuántos de nosotros decimos no tengo que ir a la iglesia? Aquí solo estoy mucho mejor. ¿Cuántos de nosotros decimos no necesito convivir con hermanos? Estoy solo. Es mejor estar solo que mal acompañado. Yo he estado en lugares donde se me enseñó que tienes que hablar en lenguas para poder adorar a Dios.
Sabemos que la lengua es un regalo de Dios, pero un don de Dios, pero no para todos. No puedes venir a la iglesia con pantalones, se le ha dicho a la mujer. Estamos constantemente criticando. No te puedes poner, ¿verdad? Arreglarte el pelo. No puedes cortarte el pelo de esta manera. No puedes. Y constantemente le estamos diciendo a las personas, no puedes. Que lo que hacemos es alejarlos de las cosas del Señor. Cuando, mis hermanos, eso no está en la palabra. Eso no está en la palabra. Tú y yo tenemos que enseñar los reglamentos bíblicos, no los reglamentos creados por el hombre. Entonces Dios está dando de ver que estos hombres están molestos. ¿Por qué? Porque los discípulos están sacando comida para su alimento y Dios no había prohibido esto. Jesús le está enseñando y le va a enseñar ahorita mismo que lo que su pensamiento es erróneo. Los lleva a la historia de David. Y versículo 25 dice, Jesús les contestó, ¿nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Y él y también sus compañeros, como entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie a comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Cristo los lleva a las escrituras. Y tú sabes qué, los lleva a David. Y quiero que entiendas esto. Para los fariseos, David era el rey supremo. Y él les dice, ¿se recuerdan lo que David hizo? David y sus soldados tenían hambre. Ellos estaban falleciendo porque no tenían que comer. Llegan al templo y hay 12 panes. Cada pan representa la tribu de Israel. Eran panes consagrados a Dios. Y después de la semana se cambiaba. Y esos panes solamente los sacerdotes podían comer de esos panes. Pero ese día el sacerdote vino y le dio los panes a David y a los soldados. ¿Por qué? Porque David y los soldados iban a fallecer. Y si ellos no tenían fortaleza, no iban a estar listos para la batalla. Y Cristo les dice a ellos y les enseña esto. ¿Por qué? Porque tú sabes, algo que honra a Dios es la misericordia. Dice Oseas 6:7, porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio. Esa palabra lealtad significa misericordia. Ahora Cristo mira a sus discípulos con hambre y les da de comer. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si ellos no comen, ellos también no pueden hacer el labor. Los fariseos fueron tanto y comenzaron a adorar sus leyes y sus dogmas, comenzaron a adorar sus reglas al punto que ellos no pudieron ver la bendición. Y quiero ver más extenso en el capítulo número 3 de Marcos, vemos algo muy precioso. Cristo viene, pone a este hombre que tiene una mano, un problema en su mano, y dice aquí, dice que lo llevó al centro. Levántate y ponte aquí en medio de la congregación. Cristo quiere enseñarle a los fariseos, quiere enseñarle a todo eso lo que Él va a hacer. Y después dice, mira lo que dice, dice, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Él quería enseñarle algo. Él quería enseñarle que el día de reposo fue dado para la bendición y la edificación del pueblo. Igual que Dios utilizó los panes del sacerdote para bendecir a David, igual Dios utiliza su día para bendecirnos. ¿Y qué hizo después Jesús? Dice, extiende tu mano. Y Él la extendió y su mano quedó sana. Entonces vemos que Cristo sana en el día de reposo y se molestaron los fariseos. Cristo da de alimento a los discípulos y se molestaron los fariseos. Ellos no entendían que el día de reposo fue dado para que el pueblo de Dios fuera edificado, fuera bendecido y recibiera
vida y aliento. Miguel Núñez dice, las leyes fueron dadas para regular al hombre, pero no para regular a Dios. Y nosotros constantemente, mis hermanos, tenemos que comenzar a entender nuestra necesidad de Cristo, pero también entender, mis hermanos, cómo Cristo puede ayudar y bendecir a otros. Después del 27 dice, Él continuó diciendo, el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún el día de reposo. Todo cambia, todo cambia. Quiero que mires estos versos y comiences a entender que todo cambia. D.A. Carson dice que Jesucristo es el Señor del día de reposo. No es solo una afirmación mesiánica de grandes proporciones, sino que Él planta la posibilidad de un cambio o reinterpretación del día de reposo en el futuro. Precisamente de la misma manera que su superioridad profesa sobre el templo, sugiere ciertas posibilidades sobre la ley ritual. Y aquí vemos, y quiero que abras a Hebreos 4. Quiero que comiences, aquí habla sobre el reposo y vamos a hablar sobre los cambios. Aquí comienza Cristo a enseñarnos. Y te voy a decir algo, 9 de los mandamientos, 9 de los 10 mandamientos siguen vigentes ahora en el Nuevo Testamento. Pero el mandamiento número 4, el día de reposo, encuentra su cumplimiento en Cristo Jesús. Ahora te preguntas, ¿por qué nosotros no apartamos el sábado? Porque ahora tú y yo no tenemos un día de la semana de reposo. Ahora tú y yo todos los días podemos descansar en Cristo Jesús. Él es nuestro reposo. Él es nuestro reposo. En el versículo 8 de Hebreos 4 dice, porque si José nos hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de este. José y Moisés no pudieron dar descanso. Y tú te preguntas, ¿cómo sabemos esto? Los fariseos nos enseñan que no había descanso en ellos. Ellos tuvieron que crear leyes para buscar un descanso. ¿Tú sabes qué simples son las cosas del Señor? ¿Tú sabes quién lo ha complicado? Hombre. Hombre ha complicado las cosas del Señor. ¿Tú sabes qué bello y precioso y tanta paz que hay en las cosas del Señor? Pero tenemos tantas reglas y regulaciones. Los fariseos no podían entender la bendición. Ellos estaban enfrente de aquel que les podía dar el descanso. Y debes de decir, Cristo, heme aquí, yo puedo descansar en ti. Ellos buscaron la manera de acusarlo falsamente. Mis hermanos, ahora en Cristo todo cambia. Ahora todos los días son importantes, ya que descansamos. Ya que el descanso no es un día, sino en una persona que es Cristo. Por su obra en la cruz. Ahora tú y yo podemos tener acceso a Cristo todos los días. Entonces el versículo 4 de versículo 4 de Hebreos dice, por tanto, Hebreos capítulo 4, versículo 1 dice, por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes perezca no haberlo alcanzado. Dice, cuidado, tenemos que tener cuidado, que si alguno de nosotros, sabiendo la promesa que Cristo es nuestro descanso, todavía tú y yo estamos buscando descanso fuera de Cristo. Ayer
un hombre en Colombia se quitó la vida. Estaba bajo una enfermedad y él buscó cómo quitarse la vida. Al punto que algunos aplaudieron y dijeron, qué bueno, qué hombre tan fuerte, que él se quitó la vida por la enfermedad que él tenía. Y da mucha pena por la enfermedad que él tenía, pero da más pena que su alma no estaba fortalecida para poder soportar esta enfermedad. Mis amigos, el quitarse la vida no es poder dado para el hombre. Dios escoge el día y la hora que tú y yo vamos a morir. No tú, te digo. Pero el problema es que nuestras almas están tan débiles que escogemos la muerte porque no podemos soportar estos problemas. Y esto es lo que está pasando aquí. Dice, alguno de ustedes perezca no haberlo alcanzado. ¿Alcanzado qué? No está hablando, no han llegado el día de reposo, el día número 6, el día sabatino. No está hablando nada de eso. Está hablando, no han estado en Cristo Jesús. Solo Cristo puede dar el descanso. Y dice Mateo 11, 28, 30. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados. ¿Quién está cansado y cargado? Todos aquí. Todos aquí. Todos aquí estamos cansados y cargados. Después dice, y yo los haré, ¿qué? Descansar. Yo les haré descansar. Dice, tomen mi yugo sobre ustedes. Y esto es lo precioso, mis hermanos. Porque quiero darte a entender, muchos de nosotros piensan que el descanso es quitarme el yugo. ¿O no? ¿Cuántos de ustedes llegan a su casa y cuando se quitan los zapatos dicen, eso es lo que pensamos que es un descanso? Pero viene el Señor y nos corrige. Yo les haré descansar. Tomen mi yugo. Tomen la cruz y síganme. Les voy a decir algo. La cruz se sufre. La cruz es dolorosa. La cruz es fuerte. Y si eres seguidor de Cristo Jesús, debes de cargar la cruz. Cristo de ninguna manera dice, ven, aquí está tu cama. Acuéstate, quédate jugando video games todo el día y levántate a las 3 de la tarde y ve a hacer ejercicios. Y si quieres, ve al supermercado a comprar algo y haz nada. Eso no es lo que Cristo está diciendo. Él dice, yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Sí, en el Antiguo Testamento, el día de reposo, el Sabbat, era el día donde aprendemos de Dios. Aquí Cristo está diciendo, aprendan de mí. Yo soy ahora el reposo. Yo soy el lugar de descansar. Yo soy el lugar donde sus almas van a ser edificadas para poder hacer la labor que yo quiero que ustedes hagan. Y después dice, aprendan de mí que soy un manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. ¿Se recuerdan? Acaba de decir, el mundo es ¿qué? ¿Van a tener qué en el mundo? Tribulaciones. El mundo es malo, el mundo es fuerte, mis hermanos. Yo tengo amigos que al día de hoy son mis amigos. Y si algo yo no hice en mi tiempo de juventud, cuando no era cristiano, yo nunca tomé alcohol. Pero mis amigos sí. Y me recuerdo que decían, vamos a tomar porque para poder descansar. Y después yo le llamaba el domingo para decirle, hey, salgamos, tengo un dolor de cabeza, estoy tan cansado. El descanso que recibieron esas horas se convirtió en dolor, en destrucción el siguiente día. ¿Por qué? Porque el mundo trae tribulaciones. Si Cristo no es así, te voy a decir, tú descansas en Cristo hoy, mi hermano y mi hermana, mañana te vas a levantar bien. Con más fuerza, como dice mi hermana. Dice, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Descansamos en Cristo
porque Él nos ha justificado. Tú sabes que caminar y decir, no tengo culpa, no soy culpable, ¿ah? He cometido errores, pero Cristo me ha hecho justo. ¿Ah? Que descansamos en Cristo porque somos amados por Dios. Él me ama. Podemos cantar Cristo, yo te amo, una linda cántico. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Su amor viene antes que yo lo amara. Escucha. Ahora, como hijos de Dios, Él nos ayuda. Mis hermanos, si ustedes supieran lo que algunos de ustedes han pasado, y si ustedes pudieran ver, Dios nos ha ayudado. Dios nos ha ayudado. ¿Cuántas veces hemos estado tan cerca de chocar en carro o en bicicleta? Y no ha pasado nada porque Él me ha ayudado. ¿Cuántas veces hemos sentido la oscuridad del terror? Y la razón que no ha pasado nada es porque Él nos ha ayudado. Vivimos en paz, en descanso. ¿Por qué? Porque Dios nos está ayudando. Es por eso que cuando los problemas tocan las puertas de nuestra casa, nosotros no temblamos, porque sabemos que Dios nos va a ayudar. Incluso les voy a decir algo. Los problemas son bellos. ¿Tú sabes por qué los problemas son bellos? Porque podemos ver la mano de Dios haciendo un labor. ¿Cuántos aquí pueden testificar que en sus días duros algo ha pasado? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, tú sabes que tuve tanto problema, pero Dios me ha ayudado? Porque yo sé que algunos piensan que Dios ya paró de hacer milagros, pero te voy a decir, el Dios de la palabra no ha parado de hacer milagros. Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Entonces, Él nos ayuda. Tenemos paz con Dios. Él nos da para nuestra necesidad. Mateo 12:8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, mis hermanos, voy terminando con eso. Tenemos comunión con el Padre. Efesios 2:18, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Esto de buscar de Cristo no es solamente el domingo. El hermano Santos me enseñó una palabra, los domingueros. Y yo dije, ¿qué significa los domingueros? Y lo que él estaba diciendo son aquellos que solo buscan a Cristo los domingos. Y no está hablando de venir a la iglesia todos los días. Perdón, venir al templo todos los días. Es de entender que somos la iglesia todos los días. Es de entender mi necesidad de Cristo todos los días. Hay que ayunar, hermanos. El ayuno nos enseña lo malo en nosotros. Hay que orar. Si tu oración es gracias Cristo, amén. No. Hay que leer las escrituras. Entonces, Hebreos capítulo 4, después del versículo 2 dice, porque en verdad a nosotros se nos han anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no los aprovechó, no por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Mira eso. Tú quieres reposo, entra en Cristo. Mira, me encanta esto porque dice, porque los que hemos creído, entramos. No significa van a entrar. Esto no es de un futuro. No está diciendo, vendrá el día que ustedes van a entrar a este reposo. No, entrarán, ahorita mismo entrarán a este reposo. Voy a poder descansar en mi Cristo Jesús.
voy a poder recibir la fortaleza en mi Cristo Jesús. Claro, los días son malos, pero mi Cristo es bueno. Claro, los días son fuertes, pero mi Cristo es más poderoso. Claro, mis hermanos. Porque así, dice el versículo 4, porque así ha dicho en ciertos lugares acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Si hoy escuchan su voz, no endurezcan sus corazones. ¿Tú sabes qué causa endurecer tu corazón? Recemos a Marcos y solo escuchen. Dice: voy a leer 4. Entonces Jesús dijo a los otros: es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar. Pero ellos guardaron silencio y mirando con enojo. Jesús estaba mirando con enojo, y esa palabra enojo significa furia. Él estaba enojado, furioso, porque ellos sabían la verdad, y aunque sabían la verdad, decían: no, yo voy a seguir mis tradiciones, yo voy a seguir mis costumbres, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero hacer. Entonces el no seguir, el no escuchar a Dios y hacer lo que Dios te pide, enoja a Cristo, pero también hay algo más: entristece. Dice: y mirando con enojo a los que lo rodeaban, y entristecido por la dureza de sus corazones. ¿Por qué estaba triste Jesús? Porque ellos van a seguir cansados, porque ellos van a seguir sufriendo, y ellos van a ir de mal a peor, hasta que un día llegarán al trono de Jesús, y ellos van a recibir vida eterna, pero no en el reino, pero en el fuego, en el lago que ha sido preparado para el diablo y los demonios. Entonces, esto trae tristeza. Y el verso 11 de Hebreos 4 dice: por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Esforcémonos a buscar ese descanso en Cristo. Esforcémonos a buscar ese descanso en Cristo. Estaba manejando y no le compartí a mi esposa, pero vi a un señor, ¿verdad?, con su sombrero y sus botas, y me recordó igual a mi abuelo. Me llamaba papá, el esposo de mi mamá, mi abuela, la hermana de mi tía Sari. Y me recuerdo, ¿verdad?, fue aquí en la ruta 46, y me recuerdo ver, y comencé a caer en tristeza, porque murió en los 60 y no pasé mucho tiempo con él. Pero de repente me recordé algo: Cristo lo salvó. Sí, tristeza es una mentira. Tristeza me dice: no hay esperanza. Pero Cristo me dice: en mí hay esperanza, alégrate. Y mi tristeza se volvió ¿en qué? En gozo. Y de repente tenía una sonrisa, porque sé que un día voy a ver a mis familiares que Cristo ha salvado y se los ha llevado. Ese es el descanso, mis hermanos, que Cristo puede dar. Ahora, mis hermanos, quiero que ores ahí sentados, y quiero que te preguntes: ¿dónde yo estoy buscando mi descanso? Padre nuestro, Espíritu Santo, tú, Señor, que
nos has adiestrado, que nos has guiado a este lugar, Señor. Te agradezco por tu palabra. Y hoy te pido, Padre, que nos ayudes. Ayúdanos, Padre, a poder evaluar y a encontrar dónde estamos buscando nuestro descanso. ¿Dónde estamos buscando nuestra edificación, Señor? Padre, si ha sido algo que es fuera de ti, queremos arrepentirnos. Queremos pedirte perdón, Señor. Perdónanos, Padre, por nuestra malicia. Perdónanos, Padre, por nuestra injusticia, Señor. Perdónanos, Padre, por estar tan ciegos y esperar, Señor, que un viaje nos dé el descanso que solamente tú nos puedes dar. Entonces, Padre, aquí estamos, el primer domingo de septiembre. El trabajo y la escuela vendrá, el frío tocará nuestras puertas y la oscuridad del día caerá sobre nosotros. Pero, Padre, cuando venga, Señor, cuando nos encuentre listos, fortalecidos, descansados, porque estamos en Cristo Jesús. Quiero que tomes unos segundos ahí para orar y pedirle al Señor perdón. Ora ahí. Mientras tanto, quiero llamar a los diáconos aquí enfrente. Por favor, si pueden venir. Vamos a orar por la cena del Señor que vamos a estar compartiendo en esta tarde. Amén. Mientras usted ora, le pido que prepare su corazón. Les voy a pedir a todos que se pongan de pie, por favor. Invito a aquellos que Dios ha salvado, aquellos que se han comprometido y han enseñado su compromiso a entrar a las aguas del bautismo, que comparten en esta tarde lo que es la cena del Señor. Les advierto a que no tomen esta cena de una manera ligera, sin arrepentirse de sus pecados. Dice 1 Corintios 11:27, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, antes de tomar esta cena, vamos a orar. Vamos a confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1, 8 al 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiar de toda maldad. Padre, venimos ante ti, Señor. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Perdónanos, Padre, por nuestra falta de fe. Perdónanos, Padre, por nuestras mentes, Señor, que de una manera hemos pecado, Señor. Pensamientos falsos, pensamiento de egoísmo, pensamiento, Padre, de división. Perdónanos, Padre, por la falta de perdón a nuestro hermano. Perdónanos, Padre, por no soportarnos unos a los otros. Toma un minuto ahí para reflexionar.